Ezequiel capítulo 46. Así dice el Señor y Dios: la puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los días laborables, pero se abrirá los sábados y los días de luna nueva. El príncipe entrará por el vestíbulo de la puerta y se detendrá junto a uno de los postes de la puerta. Entonces los sacerdotes ofrecerán sus holocaustos y sus sacrificios de comunión, y él se postrará en adoración en el umbral de la puerta y luego saldrá. Sin embargo, la puerta no se cerrará hasta el atardecer. Los sábados y los días de luna nueva, el pueblo de la tierra se postrará en adoración en presencia del Señor, frente a la misma puerta. El holocausto que el príncipe ofrecerá al Señor el día sábado será de 6 corderos y un carnero, todos ellos sin defecto alguno. La ofrenda de cereales será de un efa por carnero y por los corderos, lo que él quiera dar. Por cada efa deberá ofrecer un hin de aceite. En el día de luna nueva deberá ofrecer un novillo, 6 corderos y un carnero, todos ellos sin defecto alguno. Por el novillo ofrecerá una ofrenda de cereales de un efa, y lo mismo por el carnero. Por los corderos, la ofrenda de cereales será tanto como quiera dar, y por cada efa deberá ofrecer un hin de aceite. Cuando el príncipe entre, lo hará por el vestíbulo de la puerta y saldrá por el mismo lugar. Pero cuando el pueblo se presente delante del Señor durante las fiestas señaladas, el que entre para adorar por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur. Asimismo, el que entre por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. Nadie saldrá por la misma puerta por la que entró, sino que siempre saldrá por la de enfrente. Al entrar y salir, el príncipe deberá estar entre ellos. En los festivales y en las fiestas señaladas, la ofrenda de cereales será de un efa por cada novillo y lo mismo por cada carnero. Por los corderos será según lo que él quiera dar, y por cada efa deberá ofrecerse un hin de aceite. Y cuando el príncipe presente una ofrenda voluntaria al Señor, ya sea un holocausto o un sacrificio de comunión, se le abrirá la puerta oriental y ofrecerá su holocausto o su sacrificio de comunión de la misma manera que lo hace el día sábado. Luego saldrá y tras él cerrará en la puerta. Todas las mañanas ofrecerás en holocausto al Señor un cordero de un año sin defecto. De la misma manera ofrecerás cada mañana una ofrenda de cereales. Será de una sexta parte de un efa, con una tercera parte de un hin de aceite para humedecer la harina refinada. Esta será una ofrenda al Señor que se presentará siempre por estatuto perpetuo. Por lo tanto, cada mañana se ofrecerán como holocausto perpetuo el cordero, la ofrenda de cereales y la ofrenda de aceite. Así dice el Señor y Dios: si el príncipe regala a alguno de sus hijos parte de su herencia, ese regalo les pertenecerá a sus descendientes, pues es su herencia. Pero si regala parte de su herencia a alguno de sus siervos, ésta solo pertenecerá al siervo hasta el año de la liberación, después de la cual el siervo se la devolverá al príncipe. La herencia del príncipe es patrimonio de sus descendientes. El príncipe no se apoderará de la herencia del pueblo ni lo privará de lo que le pertenece. A sus hijos dará solamente lo que sea parte de su propiedad personal. Así en mi pueblo nadie quedará despojado de su propiedad. Luego el hombre me llevó a la entrada que estaba al lado de la puerta, a las habitaciones que dan al norte y que estaban consagradas para los sacerdotes. Desde allí me mostró un espacio en el fondo, al lado oeste, y me dijo: este es el lugar donde los sacerdotes hervirán la carne de los animales ofrecidos en sacrificio por la culpa o por el pecado. También aquí se cocerán las ofrendas de cereales. Esto es para que no tengan que sacarlas al atrio exterior, pues el pueblo podría entrar en contacto con los objetos sagrados. Entonces me llevó al atrio exterior y me hizo pasar por las 4 esquinas del atrio. Vi que en cada ángulo había un pequeño atrio. En las 4 esquinas del atrio había atrios cercados, todos del mismo tamaño, de 40 codos de largo por 30 de ancho. Alrededor de los 4 atrios había un muro, y en todo el derredor de la parte baja del muro habían unos fogones. Entonces me dijo: estas son las cocinas donde los servidores del templo hervirán los animales para los sacrificios del pueblo. Ezequiel capítulo 47. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo, y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo.
El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 1000 codos y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 1000 codos, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no lo podía cruzar. Creció tanto el torrente que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río y, al llegar, vi una gran cantidad de árboles a cada lado del torrente. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Así donde el río fluye todo vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadi hasta Eneglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo, pero pero sus pantanos y ciénagas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Así dice el Señor y Dios. Estos son los límites del país que se repartirá como herencia a las 12 tribus de Israel, tomando en cuenta que a José le tocará una doble porción. Deben dividirla por partes iguales entre ustedes, porque con la mano en alto juré solemnemente a sus antepasados darles este país como herencia. Y los límites del país serán, por el lado norte, comenzando desde el mar Mediterráneo y pasando por la ciudad de Etlón hasta la entrada de Sebat, Hamat, Berotá, Siblayín, que está entre el territorio de Damasco y el de Hamat, y Hazar Haticón, que limita con Jaurán. Así el límite norte se extenderá desde el mar Mediterráneo hasta Hazar Enán. Al norte quedarán los territorios de Hamat y Jaurán. Por el oriente, la frontera entre la tierra de Israel y Jaurán, Damasco y Galaad será el río Jordán hasta la ciudad de Tamar, que está junto al mar muerto. Esta será la frontera oriental. Por el sur, la frontera irá desde Tamar hasta el oasis del Meribá, Cades, en dirección del torrente de Egipto hasta el mar Mediterráneo. Esta será la frontera sur. Por el occidente, la frontera será el mar Mediterráneo, desde el límite sur hasta la costa que está a la altura de Lebo Hamat. Esta será la frontera occidental. Ustedes deberán repartirse esta tierra entre las 12 tribus de Israel. La sortearán como herencia entre ustedes y entre los extranjeros que habiten entre ustedes y hayan tenido hijos, a los cuales deberán considerar israelitas por nacimiento. Por tanto, estos extranjeros recibirán una herencia con ustedes entre las tribus de Israel, y en la tribu donde esté residiendo el extranjero, allí le darán su herencia, afirma el Señor y Dios. Ezequiel capítulo 48. Estos son los nombres de las tribus en la frontera norte que va desde el este a oeste y desde el Mediterráneo pasando por Etlón hasta Lebo, Hamat y Hazar Enán, que es la parte al sur de Damasco y Hamat. La tribu de Dan tendrá su porción de territorio. Debajo de Dan, de este a oeste, está la porción de territorio de Aser. Debajo de Aser, de este a oeste, está la porción de territorio de Neftalí. Debajo de Neftalí, de este a oeste, está la porción de territorio de Manasés. Debajo de Manasés, de este a oeste, está la porción de territorio de Efraín. Debajo de Efraín, de este a oeste, está la porción de territorio de Rubén. Debajo de Rubén, de este a oeste, está la porción de territorio de Judá.
debajo de Judá, de este a oeste, está la porción de territorio que reservarás. Será de 25.000 codos de ancho, y de este a oeste su longitud será la misma que la de los otros territorios. En medio de esta porción estará el santuario. La parcela que ustedes deben reservar para el Señor tendrá 25.000 codos de largo por 10.000 codos de ancho. Dentro de esta parcela sagrada, a los sacerdotes corresponderá una sección exclusiva que medirá 25.000 codos por el norte y 10.000 codos por el oeste, 10.000 codos por el este y 25.000 codos por el sur. En medio de ella se levantará el santuario del Señor. Esta sección estará destinada a los sacerdotes consagrados, descendientes de Sadoc, que cuando se descarrió el pueblo de Israel se encargaron de mi servicio y no se descarriaron, como los levitas, y será para ellos una ofrenda especial de la tierra, un lugar santísimo que limita con el territorio de los levitas. También los levitas tendrán una parcela de 25.000 codos de largo por 10.000 codos de ancho a lo largo del territorio de los sacerdotes. En total, la parcela reservada tendrá 25.000 codos de largo por 10.000 codos de ancho. No se podrá vender ni cambiar nada de ella. Esta es la mejor tierra y no debe pasar a otras manos, pues está consagrada al Señor. La sección restante de 5.000 codos de ancho por 25.000 codos de largo es terreno profano. Se dedicará al uso común de la ciudad, para la construcción de viviendas y para pastizales. La ciudad quedará en el centro. Medirá 4.000 codos de largo por el lado norte y lo mismo por su lado sur, oeste y este. Los pastizales de la ciudad medirán 250 codos de ancho alrededor de toda la ciudad. A los costados de la ciudad quedará una sección junto a la parcela consagrada que tendrá 10.000 codos de largo por la parte este y otros tantos por el oeste. Todo lo que de allí se produzca servirá de alimento para los trabajadores de la ciudad. Ellos la cultivarán sin importar a qué tribu pertenezcan. Toda la parcela consagrada, incluso lo que pertenece a la ciudad, formará un cuadrado de 25.000 codos por lado. El terreno que quede a ambos lados de la parcela consagrada y de la que pertenece a la ciudad será para el príncipe. A él le tocará una parcela de 25.000 codos por el lado este hasta la frontera oriental y 25.000 codos por el oeste hasta la frontera occidental. Todo esto quedará paralelo a las otras secciones. En el centro estarán la parcela consagrada y el santuario del templo. Asimismo, la propiedad de los levitas y de la ciudad se ubicarán entre las fronteras de Judá y Benjamín, en medio de la parcela que corresponde al príncipe. En cuanto a las demás tribus, a Benjamín le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Benjamín, a Simeón le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Simeón, a Isaacar le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Isaacar, a Zabulón le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Zabulón, a Gad le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Gad, por el lado sur, la frontera irá desde Tamar hasta el oasis de Meriba, Cades y el torrente de Egipto, y hasta el mar Mediterráneo. Este es el territorio que ustedes repartirán por sorteo entre las tribus de Israel y que será su herencia. Así quedará distribuido el territorio, afirma el Señor y Dios. Estas son las salidas de la ciudad. Por el norte, la ciudad medirá 4.500 codos de largo. Las puertas de la ciudad tendrán los nombres de las tribus de Israel. Al lado norte habrá tres puertas, la de Rubén, la de Judá y la de Leví. Por el oeste, la ciudad medirá 4.500 codos de largo y tendrá tres puertas, la de José, la de Benjamín y la de Dan. Por el sur, la ciudad medirá 4.500 codos de largo y tendrá tres puertas, la de Simeón, la de Isaacar y la de Zabulón. Por el oeste, la ciudad medirá 4.500 codos de largo y tendrá tres puertas, la de Gad, la de Aser y la de Neftalí. La distancia alrededor de la ciudad será de 18.000 codos. Y desde aquel día el nombre de la ciudad será El Señor está allí.